¿Por qué? ¡No! ¡No! ¿Ha oído hablar alguna vez de Luis Garavito, el asesino en serie más mortífero que recuperará la libertad en 2023? ¿El famoso asesino en serie que aterrorizó a Colombia? Pues está a punto de ser un hombre libre. ¿Por qué? Ven conmigo, vamos a averiguarlo. Visión general de Luis Garavito. Se trata de Luis Garavito, pero antes de sumergirnos en por qué está en libertad condicional, tenemos que averiguar quién es, qué hizo, sus motivos, sus víctimas y el castigo que se le impuso. Nacido el 25 de enero de 1957, Luis Alfredo Garavito Cubillos era conocido popularmente como La Bestia, y por una buena razón. Su nombre produce escalofríos a muchos, pero no fue así al principio, cuando el pequeño pueblo de Génova, Quindío, Colombia, fue testigo de su nacimiento. Garavito era el segundo de 7 hermanos y el hijo mayor de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Creció con 3 hermanos y 3 hermanas, pero por desgracia, su infancia distó mucho de ser ideal. Garavito afirma que su padre era abusivo, infiel y muy estricto. Su madre también era supuestamente violenta con él y le mostraba poco o ningún afecto o cuidado cuando era niño. La familia de Garavito se trasladó a Ceilán, Valle del Cauca, antes de que él empezara la escuela primaria, debido al conflicto que se vivía en Colombia en aquel momento. Aún así, consiguió asistir a la escuela Simón Bolívar en el nuevo refugio de su familia, Ceilán. Sus profesores describían a Garavito como alegre, entusiasta y colaborador en la escuela. Sin embargo, con el tiempo perdió su pasión y se volvió tímido y reservado. No pasó mucho tiempo antes de que los matones se fijaran en él. Su pasión por aprender también se vio cuestionada por su incapacidad para comprender las materias impartidas. Garavito llevaba gafas, y eso no hacía sino aumentar las burlas que recibía. Sus compañeros le llamaban Garabato. El acoso constante, las burlas y el ambiente de maltrato en casa no hicieron más que retraerle, y a menudo arremetía con violencia contra las burlas. Los profesores tampoco ayudaban, no impedían que los demás alumnos le acosaran y se burlaran de él. Garavito creció resentido con su padre y con la escuela. Acabó dejando la escuela en 5º curso, en 1968, después de que su padre insistiera en que empezara a ganar dinero para la familia. Fue entonces cuando el caso de Garavito fue de mal en peor. Los abusos que Garavito sufrió de niño probablemente desempeñaron un papel importante en su desarrollo como asesino en serie. Según los psicólogos, muchos asesinos en serie tienen antecedentes de abusos, abandono o traumas en sus primeros años de vida. Tales experiencias pueden causar profundas cicatrices emocionales y una sensación de impotencia que algunos individuos tratan de abordar a través de actos de violencia y agresión. No hay excusa para los crímenes de Garavito. Después de todo, todos tenemos control sobre cómo reaccionamos ante situaciones terribles. Sin embargo, sí explica sus horribles crímenes. Los terribles años de infancia de Garavito no solo explican por qué actuó como lo hizo, sino que sentaron las bases de una vida llena de crímenes y depravación. A finales del otoño de 1980, Garavito empezó a agredir sexualmente y torturar a menores. Los menores tenían edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. De hecho, se calcula que Garavito abusó y torturó al menos a 200 menores, pero no solo cometió depravaciones sexuales, también asesinó y mutiló a menores. Garavito aterrorizó a Colombia de 1992 a 1999, 7 años de un crimen que trajo miseria y dejó a muchos con el corazón roto y traumatizados. Su carrera criminal terminó cuando fue detenido y encarcelado el 22 de abril de 1999 por intento de violación de una menor. Muchas de las víctimas de Garavito eran niños de barrios pobres que quedaban desatendidos por sus familias, incapaces de mantenerlos. A menudo se disfraza para que la gente le confíe a los niños. En un caso típico de lobo con piel de cordero, la bestia se disfrazaba de monje para evitar sospechas. Su infancia. Los acontecimientos que acabarían marcando la vida de Garavito comenzaron justo antes de que llegara a la adolescencia. Tras dejar la escuela por culpa de un mal recuerdo, Garavito empezó a ganar dinero para mantener a la familia. Aún así, no se libró de las normas abusivas de su padre, una de las cuales era que no se le permitía tener novia, ni siquiera amigos. En 1969, fue víctima de crueles abusos físicos y sexuales por parte del propietario de una droguería local, que también era su vecino y amigo del padre de Garavito. Los abusos ocurrían cada vez que el padre de Garavito visitaba la tienda para las vacunas de Garavito. Durante estos incidentes de abuso sexual, el vecino habría atado a Garavito a una cama antes de agredirle sexualmente, quemarle con una vela, cortarle con una cuchilla de afeitar y morderle los genitales y las nalgas en varias ocasiones.
Garavito confesó que mató y diseccionó 2 pájaros por frustración tras el primer incidente de estos abusos, lo que le hizo sentir remordimientos y vergüenza poco después. Garavito empezó a pedir a sus hermanos menores que durmieran desnudos en la cama común con él, poco después del episodio de los pájaros. Admite haber quitado la ropa a sus hermanos menores y haberlos acariciado sexualmente mientras dormían en muchas ocasiones. Garavito también afirmó haber abusado sexualmente de un niño de 6 años. Durante este periodo, Garavito se volvió cada vez más retraído, agresivo y dispuesto a vengarse del mundo. En 1971, la familia se trasladó a Trujillo. Se suponía que este traslado iba a ser algo bueno, un punto de inflexión positivo en la vida de Garavito, porque el traslado significaba que la familia dejaba al drogadicto pederasta. Pero el destino no fue tan amable. En Trujillo, otro vecino amigo de la familia le mostró pornografía heterosexual. Garavito respondió con asco, lo que debió cabrear al vecino, porque le golpeó en un matorral y abusó de él. Al año siguiente, Garavito, de 15 años, intentó agresiva y repetidamente iniciar relaciones sexuales con mujeres. Sin embargo, sus intentos eran siempre rechazados. Abatido, empezó a seguir a varios miembros alcohólicos de su familia. En poco tiempo, Garavito accedió a las bebidas alcohólicas y desarrolló una adicción. En 1972, fue desahuciado temporalmente después de que su madre le sorprendiera intentando abusar de un niño de 5 años. Al año siguiente, se produjo una situación similar. Intentó abusar de un niño de 6 años en una estación de tren de Bogotá. El niño dio la voz de alarma y Garavito fue detenido. Este caso llegó a oídos del padre de Garavito, que se enfureció, pero por un motivo distinto. El padre de Garavito le dio una severa reprimenda por abusar de un niño y no de una niña. Finalmente, fue expulsado de la casa por comportamiento homosexual. Mientras estudiaba marketing, Garavito trabajó como ayudante en una caja de compensación y más tarde para una cadena de tiendas. A pesar de su nuevo éxito, empezó a tener disputas con sus jefes, clientes y compañeros de trabajo que acabaron en altercados físicos. Naturalmente, esto provocó su despido. Garavito trabajó como vendedor ambulante de iconos religiosos y como trabajador emigrante tras perder su empleo. A lo largo de su vida adulta, mantuvo relaciones platónicas con varias mujeres. Al parecer, crió a muchos de los hijos de las mujeres, con las que entabló amistad como si fueran suyos. Se decía que era un novio cariñoso cuando estaba sobrio. Con el tiempo, Garavito desarrolló síntomas psicóticos, paranoides y depresivos, y empezó a abusar compulsivamente de niños de ambos sexos, pero parece que le atraían más los varones púberes. Expresó su deseo de formar una familia debido a la depresión y a pensamientos suicidas relacionados con su falta de logros. Garavito desarrolló gradualmente una adicción al alcohol y comenzó a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos en 1978. Garavito también se hizo pentecostal y trabajó como dependiente en una tienda donde conoció a Luz Mary, su primera novia. La edad adulta y los asesinatos. En los meses siguientes, Garavito se alejó de su familia, pero mantuvo una estrecha relación con su hermana mayor, Esther. Aún así, Esther le evitaba por su alcoholismo. Garavito también estaba molesto con sus hermanos menores por apoyar a su padre, de quien pensaba que les había favorecido de niños. Más tarde, Garavito se trasladó a Armenia, donde encontró trabajo en una panadería local. Las cosas no salieron como Garavito había planeado. Fue despedido cuando, al parecer, provocó una pelea con sus compañeros. Después de esto, intentó suicidarse, pero fracasó. Esto le llevó a buscar atención psiquiátrica en el Hospital San Juan de Dios, donde estuvo ingresado constantemente durante toda la primavera de 1980. En el hospital, Garavito sentía que su vida no merecía la pena y quería morir. Aunque era evidente que padecía psicosis y bulimia, se le trató principalmente por la depresión que le habían diagnosticado y se le administró medicación antipsicótica. Garavito quiso ser sincero con el psiquiatra durante una de sus sesiones de terapia e indicó que estaba interesado en tener hijos, antes de malinterpretar esta frase como que quería formar una familia. Garavito ocultó a su psiquiatra su pederastía o impotencia sexual con parejas femeninas por miedo a las consecuencias. En 1980, Garavito encontró trabajo en un supermercado armenio, donde le daban descansos de 2 horas para comer los jueves y los domingos por la tarde. El trabajo le fue bien, y pronto inició una breve relación con Claudia, madre soltera y esteticista. Garavito admitió más tarde que Claudia fue la primera mujer cuya compañía disfrutó. Sin embargo, no podía seguirle el ritmo a sus hábitos de gasto. La pareja no mantuvo relaciones sexuales. Durante sus pausas para comer, Garavito maniataba y abusaba de jóvenes de las comunidades cercanas de Quimbaya y Calarcá para saciar sus ansias sexuales. Durante este tiempo, aumentó el deseo constante de Garavito
de abusar de los niños que encontraba en el trabajo. En otoño de 1980 empezó a llevar cuchillas de afeitar, velas y mecheros para torturar a sus víctimas. A Garavito no le llamaban bestia por nada. Se extraía un diente para morder a los niños con más eficacia. Sí, así de cruel era. Después de cada crimen, escribía el nombre del niño abusado en un cuaderno azul y rezaba por él mientras se paseaba por su habitación, golpeándose fervientemente el pecho mientras estaba desnudo a modo de ritual. Garavito comprendió que sus actos eran horribles, así que empezó a leer la Biblia todas las noches, con la esperanza de encontrar una explicación a sus desviaciones en el libro de los Salmos. Pero no había ninguna explicación a la vista. A pesar de ello, Garavito desarrolló un gran interés por las lecturas del tarot, los estudios esotéricos y el satanismo. Visitaba a menudo a quirománticos y otros practicantes de ocultismo. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que tampoco sabían mucho de ocultismo. Acuellado de depresión y sentimiento de culpa por sus crímenes, Garavito tenía pesadillas con sus víctimas. A menudo se despertaba llorando antes de estallar en carcajadas histéricas al recordar el placer que obtenía de su dolor. Garavito se sintió atraído por Hitler tras leer su libro Mein Kampf. Descubrió que él y Hitler habían vivido acontecimientos similares en sus primeros años de vida. Esta admiración pronto se convirtió en idolatría, con Hitler, fosas comunes del Holocausto y declaraciones de que le gustaban los campos de concentración. En enero de 1984, Garavito fue ingresado de nuevo en atención psiquiátrica tras sufrir una crisis mental. Se le derivó a psicoterapia para su depresión y se le recetó medicación antipsicótica. El 28 de febrero de 1984, Garavito obtuvo un permiso de salida y huyó a Pereira. En Pereira no perdió tiempo en abusar, quemar y morder a 2 niños en el sector de Getsemaní antes de dejar sus fotografías con su hermana mayor. Asesinatos. Garavito admiraba a Campo Elías Delgado, el famoso asesino colombiano. En diciembre de 1986, Delgado asesinó a su madre y a varias personas más en un restaurante de Bogotá. Todo el país asistió horrorizado a la retransmisión de la noticia, pero Garavito lo hizo con admiración. Le impresionó la atención nacional que recibió el asesinato, y entonces decidió seguir los pasos de Delgado mientras él y otros lo veían por televisión en un bar. A partir de entonces, Garavito imaginó cómo sería coger una metralleta y aniquilar a su padre y a su familia antes de suicidarse. Para Garavito, suicidarse tras el asesinato en masa de su familia sería la forma ideal de morir. Una madre soltera llamada Graciela Zabaleta vivía cerca de los centros de salud mental, donde Garavito recibía tratamiento en aquel momento, y al poco tiempo empezaron a salir juntos. Tras presentarse, Garavito le propuso casualmente que fuera su compañera permanente. Zabaleta no tardó en aceptar la petición de Garavito de vivir con ella a cambio de proporcionarle comida y hacerse cargo de las facturas de la casa. Garavito estaba casi siempre ausente, pero era una figura protectora y paternal para la familia. A pesar de ello, Zabaleta estaba preocupada por la adicción al alcohol de Garavito, que con frecuencia se comportaba de forma escandalosa y antisocial. Los amigos de Garavito, Jairo Toro y Ancisar Valencia, se dieron cuenta del comportamiento impropio de su amigo después de verlo borracho en compañía de varios púberes, de apariencia humilde. A pesar de ello, no se enfrentaron a Garavito. La mayoría de sus conocidos, hombres y mujeres, desconocían sus problemas sexuales. Garavito empezó a guardar pruebas de sus atrocidades en maletines de tela negra en los apartamentos de varias mujeres en 1988. Se calcula que Garavito abusó y torturó al menos a 200 menores entre 1980 y 1992. Durante este periodo, pasó 5 años bajo tratamiento psiquiátrico e intentó suicidarse varias veces. Como era de esperar, las denuncias de abusos sexuales a menores aumentaron drásticamente allí donde vivía Garavito. A lo largo de este periodo, Garavito torturaba y abusaba de niños, pero sus acciones pronto se ampliaron al asesinato no solo de niños, sino también de adultos. Garavito declaró haber entrado en un estado psicótico mientras utilizaba una ouija. Allí el diablo le preguntó si quería servirle y le ordenó que empezara a matar. El 1 de octubre de 1992, Garavito intentó su primer asesinato, buscando a un joven que vendía dulces y cigarros a los transeúntes. Garavito estaba ebrio cuando atrajo al joven al sector del Hotel Meliá, en Bolívar, Colombia, pero sus planes no funcionaron. Fue interrumpido y maltratado por la policía local. Uno de ellos le rompió la cabeza con un revólver. Mientras Garavito seguía sangrando, le robaron el reloj, un anillo y 100.000 pesos antes de liberarlo en una comisaría. No está claro el efecto exacto de este trato en Garavito, pero planeó asesinar en 3 días. Esa decisión se materializó el 4 de octubre de 1992, cuando la bestia asesinó a Juan Carlos. Tras el asesinato, Garavito empezó a utilizar varios disfraces para evitar ser descubierto y detenido.
Los lugareños se referían a él como Goofy, un hombre bondadoso que hacía regalos a los niños de Trujillo. Incluso se desvivían por conservar documentos para Garavito. Garavito guardaba la ropa, los billetes, los documentos de identidad y los recibos de sus víctimas en una maleta negra que dejaba a su hermana Esther antes de entregársela a Luz Mary. Además, recogió los dedos de los pies amputados antes de deshacerse de ellos, por temor a que el olor atrayera a la brigada de perros rastreadores de la Policía Nacional Colombiana. Los asesinatos continúan. Garavito vagaba por el oeste de Colombia como un vagabundo sin hogar hacia el final de su carrera criminal. Temía asesinar a menores, a los que consideraba demasiado fáciles de seducir. Ideó planes para cometer un asesinato en masa, en el que secuestraría a muchos adultos y los asesinaría mientras atraía la atención de los periodistas, muriendo posiblemente en el tiroteo subsiguiente. Era consciente de que sus crímenes eran realmente atroces. La bestia que llevaba dentro se desató cuando vio a un niño llamado Juan Carlos caminando cerca de un mercado. Lo siguió, le compró una cuerda y un cuchillo, y le ofreció trabajo a cambio de dinero. Por desgracia, todo era una treta para atraer al chico a un lugar remoto donde Garavito pudiera satisfacer sus retorcidos deseos. Después de herirlo gravemente, lo asesinó brutalmente. Garavito no había hecho más que empezar. Empezó a matar a más niños, la mayoría pobres y vulnerables. Empezó a cortarles el vientre y a recoger los dedos de los pies amputados. Atrajo a un grupo de escolares a una zona boscosa. Los asesinó antes de trasladarse a otras partes de Colombia para continuar su matanza. Sus atrocidades fueron realmente espantosas. En junio de 1996, Garavito suplicó a Luz Mary un lugar donde quedarse a cambio de comida y ayuda económica, después de quejarse con ella por haber perdido su trabajo momentáneo como vendedor de ambientadores. Ella acogió a Garavito brevemente con reticencia, recelosa de su alcoholismo y mal genio. Garavito sufrió entonces una dura caída en el barrio de Guacamayas de Bogotá, rompiéndose una pierna en agosto de 1996. Dolorido, vivió temporalmente con un hombre antes de rogar a su novia, Luz Mary, que le dejara volver a quedarse en su casa. Garavito recurrió a la mendicidad en la calle durante los 2 meses que vivió con ella, debido a su incapacidad para caminar sin muletas, llevar un collarín o llevar una escayola. Garavito mantenía a la familia pagando las comidas y otras necesidades, como traer un televisor. Sin embargo, seguía siendo hostil y se peleaba con el hijo de 15 años de su novia por querer ver las noticias locales. Luz Mary le dijo a Garavito que se marchara después de que se portara mal con su hijo y destruyera una cadena de oro que ella le había regalado. El 25 de diciembre, Luz Mary recibió un regalo de una amiga que estaba de visita, lo que provocó la ira de Garavito y le hizo llamar por teléfono borracho, diciendo que no le gustaba que vinieran al apartamento porque tenía miedo de que se aprovecharan de su generosidad. Después de que le dijeran que ya no era bienvenido, Garavito se presentó al día siguiente, amenazando, insultando y agarrando del cuello a Luz Mary, obligándola, a ella y a su familia, a huir a casa de un vecino. Garavito dejó una nota de disculpa al cabo de unas horas, pidiéndole perdón y mencionando los daños que había causado a su familia. Los lugareños apodaron a Garavito Conflicto, porque se le veía con frecuencia borracho y vagando de pueblo en pueblo mientras se pasaba de la raya, a menudo debido a disputas domésticas con compañeros de trabajo, abusos a sus novias, así como su incapacidad general para actuar con normalidad. A pesar de que vivía con 2 mujeres distintas en Pereira cuando fue detenido, su comportamiento impredecible le impidió, al parecer, entablar relaciones significativas. Víctimas. Las víctimas de la bestia son demasiado numerosas para mencionarlas. Como procedían de hogares pobres, nadie se preocupaba por ellas y no podían ser identificadas. Una de las víctimas de las que más se habla es Juan Carlos, su primer asesino, que sentó las bases para que Garavito siguiera asesinando niños, sobre todo niños pobres, y recogiendo los dedos de sus pies amputados. A principios de 1994, Garavito intentó bajar a un niño de un autobús, pero descubrió una fosa común y dejó marchar al niño. Sin embargo, el niño hirió y cortó a Garavito después de que éste se distrajera por el mal olor de la fosa común. Garavito dominó y asesinó al niño. Otra de sus víctimas fue Jaime Andrés González, de 13 años, a quien asesinó el 4 de febrero de 1994 tras ser expulsado de un bar. Tras enterrar el cuchillo, entró en una breve psicosis después de ver una cruz en la zona, antes de regresar a su habitación de hotel para cantar las escrituras. Las víctimas de Garavito eran en su mayoría hombres, pero también abusó de mujeres y las asesinó. Confesó 172 asesinatos y 28 más, 5 de los cuales eran víctimas adultas. Garavito asesinó a víctimas adultas para eliminar a posibles testigos. Garavito siguió asesinando niños por toda Colombia hasta su última víctima, Mauricio Monedero Mejía,
de 13 años, en 1993. Mientras Garavito seguía cometiendo asesinatos, la policía colombiana se esforzaba por dar sentido a los crímenes. Sabían que había un asesino en serie suelto, pero tenían poca información con la que trabajar. Como la mayoría de las víctimas eran niños pobres de zonas rurales, era difícil encontrar testigos o sospechosos. Garavito, mientras tanto, seguía eludiendo la captura. Se trasladaba de una ciudad a otra para evitar sospechas, a menudo haciéndose pasar por vendedor ambulante. Se acercaba a los jóvenes en la calle y les ofrecía dinero o trabajo antes de atraerlos a un lugar remoto y cometer atrocidades. Sin embargo, a medida que aumentaba el número de víctimas, la policía empezó a acercar a Garavito. En 1999 fue detenido en Villavicencio, Colombia, después de que una víctima consiguiera huir y alertar a las autoridades. Durante el juicio, Garavito confesó haber asesinado a 147 niños, lo que le convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Fue condenado a 1.853 años de prisión, pero muchos colombianos consideraron que la sentencia era inadecuada. Sin embargo, no pudieron hacer nada porque en la legislación colombiana no existía la pena de muerte ni la cadena perpetua. De hecho, la condena de Garavito se redujo posteriormente a un máximo de 60 años. Luis Alfredo Garavito Cubillos, uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia, actuó en Colombia y cruzó fronteras internacionales para cometer crímenes atroces. En el verano de 1998 cometió 2 asesinatos en Ecuador, dejando tras de sí familias desconsoladas y una nación conmocionada. Abel Gustavo Lor Vélez, un limpiabotas y repartidor de periódicos de 14 años con toda la vida por delante, fue una de las víctimas. Jimmy Leonardo Palacios. Anchundia, un niño de 12 años de una familia de bajos ingresos, desapareció sin dejar rastro en Chone, Ecuador. Cabe señalar que ambos niños procedían de familias de bajos ingresos, lo que los hacía más vulnerables a personas como Garavito. El asesino se aprovechó de su precaria situación y los hizo caer en su trampa, donde nunca más se les volvió a ver. La habilidad de Garavito para moverse sin ser detectado en tierras extranjeras demuestra su artera crueldad. Sabía cómo mezclarse entre la multitud y desaparecer, dejando un rastro de destrucción y terror a su paso. Las autoridades ecuatorianas reaccionaron rápidamente ante los atroces crímenes y empezaron a planear una operación para detener a Garavito. Sin embargo, consiguió eludirlas huyendo a un colegio femenino de Santo Domingo, donde creyó que podría esconderse del largo brazo de la ley. Pero su arrogancia e imprudencia estuvieron a punto de atraparlo. Cuando la policía registró la propiedad, descubrió los cadáveres de 2 víctimas, una de las cuales era una joven que había sido agredida, sexualmente torturada y asesinada de forma similar a la de Garavito. El marcado acento colombiano de Garavito le delató, y pronto fue visto por los lugareños pidiendo dinero, en julio y agosto de ese año. Era un vagabundo extranjero que no tenía reparos en destruir familias y acabar con vidas inocentes. Sus maldades no se limitaron a Colombia o Ecuador, ya que admitió haber matado en Venezuela. Es aterrador pensar en cuántas personas se cobró Garavito como víctimas durante su reinado de terror y cuántas familias tuvieron que llorar a sus seres queridos. Supervivientes. Aunque la historia de Garavito está llena de horror, hay buenas noticias. Algunos niños sobrevivieron. Tomemos el caso de William Trujillo Mora, una de las primeras víctimas de Garavito a finales de los años 70, 1979. Consiguió huir a pesar de que Garavito lo torturaba y abusaba de él. Garavito agarró a William, que entonces solo tenía 9 años, y lo llevó a una estructura abandonada. Allí, Garavito abusó sexualmente y torturó a William durante 12 horas. Cuando Garavito se desmayó por la bebida, William pudo huir. Dado el grado de tormento al que fue sometido, es una maravilla que William pudiera escapar. Para otro de sus supervivientes, permítanme que les remonte a 1988, cuando Garavito cometió uno de sus muchos crímenes en el distrito de Alto del Río, en Calarcá de Quindo. Garavito atacó sexualmente a una víctima no identificada en un lugar aislado. Este lugar se hizo famoso cuando se descubrieron varios cadáveres en un radio de 20 metros después de un terremoto. Es inquietante imaginar cuántas vidas se perdieron en esa zona por culpa de este monstruo. Del mismo modo, Garavito contactó con Carlos Alberto, de 10 años, en el barrio de Circasia, en Quindo, a principios de los 90. A cambio de trabajo, Garavito ofreció a Carlos regalos y dinero. Cuando llegaron a un lugar remoto, Garavito puso un cuchillo en la garganta de Carlos y comenzó a atarlo, violarlo y atormentarlo. Garavito preguntó a Carlos si le gustaba, y Carlos dijo que sí por miedo. Garavito continuó diciendo: «Nos vemos la semana que viene. Así me gusta, que a ti también te guste».
Brand Ferney Bernal Álvarez era un chico de 16 años que trabajaba en la industria de la pelea de gallos con su padre en los años 90. Garavito se llevó a Brand a un lugar remoto y lo agredió sexualmente y torturó de numerosas maneras. Bernal Álvarez pudo escapar de sus ataduras y huir de Garavito. Aún así, resulta desgarrador pensar en cuántos otros jóvenes no fueron tan afortunados. Investigaciones y detenciones. En el mundo del crimen, pocos han cometido atrocidades tan atroces que parezcan insondables para el ciudadano de a pie. Uno de ellos es Luis Garavito. El reino del terror de Garavito duró varios años. Sin embargo, su detención no se debió precisamente a sus numerosos crímenes, sino a que intentó abusar de Iván Sabogal. Garavito amenazó y agarró a Sabogal a su manera típica, lo llevó a un lugar apartado y siguió adelante para burlarse de él y abusar de él, pero Sabogal forcejeó con él. Por suerte, un chico de 16 años estaba cerca y empezó a gritar obscenidades y a tirar piedras a Garavito. La bestia persiguió al joven de 16 años y los chicos huyeron. Más tarde se pusieron en contacto con la policía y comenzó la búsqueda de Garavito. Cuando por fin lo atraparon, el caso contra él era por intento de abuso sexual de Sabogal. Garavito consiguió eludir a las autoridades durante años, en parte gracias a su apariencia discreta. No encajaba en el estereotipo del asesino en serie, ya que solo media antecedentism y cojeaba de forma notable. Sin embargo, fue su vista lo que finalmente condujo a su captura. Tenía una enfermedad ocular poco común, y sus gafas estaban diseñadas para ella. Garavito utilizó su mala vista para evitar sospechas, pero eso fue lo que finalmente condujo a su captura. Mientras estaba en prisión por intento de agresión sexual, los investigadores encontraron sus gafas, zapatos, ropa interior y botellas de brandy en la escena del crimen. Se realizaron exámenes oculares obligatorios a todos los presos para determinar quién tenía esa rara afección ocular, y así fue como se capturó a Garavito. Esta medida de las autoridades también ayudó a reducir sus posibilidades de mentir sobre su vista en el futuro. Los agentes tomaron pruebas de ADN de la cama y la zona de estar de Garavito mientras salía de su celda. Los resultados fueron concluyentes. El ADN encontrado en las víctimas coincidía con el hallado en la celda de Garavito. Ante estas pruebas irrefutables, Garavito acabó confesando el asesinato de 147 niños. De los 172 cargos, fue acusado de 138 de ellos. Garavito fue condenado en 2001 a la pena de prisión más larga de la historia de Colombia, 1.853 años y 9 días. Pero, según la legislación colombiana, el encarcelamiento está limitado a 40 años. La condena de Garavito se redujo a 22 años porque ayudó a los investigadores a identificar los cadáveres de las víctimas. Se supone que podrá optar a la libertad condicional cuando haya cumplido las 3/5 partes de su condena. Esto significa que podrá salir en libertad en 2023. Garavito sigue siendo optimista y ha expresado al senador colombiano Carlos Moreno de Caro su intención de entrar en el Congreso colombiano, dedicarse al ministerio como pastor pentecostal y casarse con una mujer que contradiga su homosexualidad declarada. Garavito padece un grave cáncer ocular que le ha dejado débil y agotado, necesitando transfusiones de sangre periódicas, un gran castigo natural si se cree en ese tipo de cosas. Pasa la mayor parte del tiempo en la sección médica de la cárcel de Valledupar, fabricando esposas, pendientes y collares. Es un final trágico para una situación muy complicada, y los ciudadanos de Colombia sin duda pensaron lo mismo. Su confesión, el 28 de octubre de 1999, conmocionó a Colombia y al resto del mundo. Había admitido haber agredido sexualmente, maltratado, mutilado y asesinado a 147 menores, en su mayoría jóvenes y niños, en el oeste de Colombia. Garavito accedía a estos niños vulnerables utilizando disfraces, a menudo haciéndose pasar por monje o sacerdote, lo que le valió el apodo de El Curá en los medios de comunicación colombianos, que refleja este aspecto de su modus operandi. Se sabe que mató al menos a 193 niños entre sus víctimas de Ecuador y Colombia, lo que le convierte en el asesino en serie más agresivo de los tiempos modernos. Al final, los crímenes de Garavito y su sentencia hablan por sí solos. Fue condenado a 835 años de prisión por el asesinato de 189 personas en 2000, y muchos especulan con que su número real de víctimas podría ser mucho mayor. El caso de Garavito es un duro recordatorio de los horrores que puede cometer el ser humano. Libertad condicional en 2023. Garavito está encarcelado en una prisión de máxima seguridad de Valledupar, en la región colombiana de El César, donde cumple su condena. Por su seguridad, vive apartado de los demás reclusos, porque se cree que estos lo matarían de inmediato. La bestia encarcelada solo consume alimentos y líquidos que le traen personas que conoce.
Los funcionarios del correccional lo caracterizan como tranquilo, optimista y cortés. Incluso se está formando para ser político y cuando salga en libertad, planea iniciar una carrera en el activismo, ayudando a niños maltratados, lo cual no es ninguna broma. En 2021 hizo una petición pública de excarcelación, afirmando que ha sido un preso modelo y que vive con miedo a ser asesinado por otros detenidos. El Instituto Nacional Penitenciario solicitó a un juez que le concediera la libertad temporal debido a su comportamiento ejemplar en la cárcel. Sin embargo, el juez denegó la petición porque Garavito no había pagado una multa de $40.500 a sus víctimas. De momento, la bestia sigue encarcelado, pero no por mucho tiempo. ¿Es la bestia el asesino en serie más mortífero del que has oído hablar o no? Si quieres ver más, pulsa sobre cualquier tarjeta de tu pantalla.